Vamos a hablar un poquito, Nori, de la historia y del presente de los trasplantes. Viste que en Argentina está el INCUCAI, Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante, INCUCAI, así se conoce popularmente. Y vos sabés que metiéndome un poco en el mapa, ¿no?, de los trasplantes mundiales, el INCUCAI es uno de los 3 organismos referencia en el mundo para la Organización Mundial de la Salud, porque es de los que más órganos procura. En 2022 se realizaron en total 2.671 trasplantes en Argentina. De esos, 1.325 fueron de órganos y 1.346 de córnea. Viste que ahora se está utilizando mucho el trasplante de córnea. De hecho, da muy buenos resultados y el trasplante es bastante sencillito de hacer, por lo que ¿Es siempre para personas no videntes? No necesariamente. No necesariamente. Si vos tenés afectada la córnea, te podés hacer un trasplante. De hecho, ya está pasando al resto de los trasplantes. Pero no es tan común, digamos, por dar otro número, trasplante cardiopulmonar, solo se hizo uno. Por eso es que cuando se habla de las listas de espera y demás, siempre hay una cuestión ahí. La historia de los trasplantes es una historia que nació a principios del siglo XX y los primeros trasplantes, como siempre se hacen los experimentos, fueron en animales, en perros. ¿Qué es lo que se hacía? Pobre perritos, se sacaba un órgano, ¿sí?, y se lo ponía en otro lado. Se llama autotrasplante, para comprobar cómo era recibido ese mismo órgano. Esa cara que está lado. Claro, por ejemplo, se sacaba un riñón que está en una región del cuerpo y se lo ponía, por ejemplo, en el cuello ese riñón. Son experimentos que si no se hacían en los animales, se hacen en los humanos. Eso es lo que te dicen siempre los científicos. Eso es para probar de qué manera eran recibidos estos órganos por el mismo ser vivo. Así arrancó la historia de los trasplantes. Empezaron a hacer pruebas, algunas documentadas, otras no tanto, hasta que en 1954 se hizo y se registró el primer trasplante renal. Fue entre gemelos y fue realizado en Boston. Claro, obviamente ahí había una cuestión. Tienen el mismo material genético los gemelos. Es por eso que no fue rechazado. Entonces la ciencia, después de lograr ese primer trasplante entre genéticas iguales o muy similares por lo menos, lo que trataban de hacer era, bueno, vamos a tratar de que los trasplantes sean efectivos y exitosos entre personas distintas, con genética distinta. Y se dieron cuenta que había una cuestión. Se dieron cuenta que había una cuestión en relación al rechazo. ¿Por qué una persona rechaza un órgano de otra persona? Básicamente por nuestro sistema inmunológico. El sistema inmunológico ve un agente externo y lo rechaza, y lo expulsa de manera natural. ¿Qué se puso a hacer la ciencia? Bueno, vamos a ver la manera de deprimir el sistema inmunológico. ¿Qué pasa cuando uno deprime a propósito el sistema inmunológico de una persona? Tiene un resfrío y se puede morir. Entonces, tuvo que pasar muchísima agua bajo el puente para que se desarrollaran los inmunosupresores específicos. Esto es, apagamos las defensas de una región del organismo que nos sirve, pero el resto del sistema de defensas sigue bien alerta, sigue bien atento. Es decir, a partir de la década del 70 y el 80 ya se masificaron los trasplantes de cualquier órgano justamente por estos inmunosupresores. En los 80 empezó a hacer furor esto de los trasplantes porque, claro, una vía de tratamiento recontra efectiva. Te ponen un órgano que funciona bien en un cuerpo con un órgano que funcionaba mal. Pero ¿qué pasaba? Obviamente no había tantos órganos órganos disponibles para la cantidad de la gente que requería un órgano. Ahí se mete Favaloro, que participa en toda la historia, ¿no?, de nuestra medicina local, y dice, che, en el mundo se está empezando a probar, ¿por qué no empezamos a probar en Argentina órganos que sean más o menos compatibles de otros animales? Los cerdos. Los cerdos tienen una genética muy parecida. Viste que hace poquito salió una nota también en Estados Unidos que le pusieron a una persona un corazón de cerdo. Vivió muchísimo tiempo hasta que después, obviamente, ese órgano tenía una infección viral. La persona murió. Pero si ese órgano no tenía una infección viral, tranquilamente podría haber tenido una sobrevida bastante más grande. Y el gran cambio se da por una cuestión filosófica. En los 90 y en los 2000, ¿no?, que ya en 1990 se crea el INCUCAI y demás, va tomando fuerza esto, se dan una serie de discusiones alrededor de la muerte. Entonces dicen, che, pará,
la muerte no se, digamos, no culmina, no sucede en relación al corazón. No es cuando el corazón deja de latir, sino cuando el cerebro deja de funcionar. Y obviamente eso habilitó para que los difuntos, las personas difuntas, pudieran, en caso de afirmarlo cuando estuvieran vivas, donar sus órganos al resto de las personas como una práctica solidaria. Ahora, te hago una pregunta que quizás irrumpo, ¿no? Pero Vamos. la muerte cerebral, que es, Sí. ahí es cuando se produce la muerte, ¿por qué se produce si el corazón sigue latiendo? Más allá de los... de si tenés, bueno, un accidente en la cabeza, bueno, está... Pero si no... No, es que lo que hay que pensar es que el cerebro es un órgano más, ¿no? Entonces, muchas veces los órganos funcionan con relativa independencia. Hay algunos órganos que son mucho más dependientes del corazón, ¿no? Porque vos tenés que recordar que cuando circula la sangre circula con oxígeno. Hay algunos que no necesitan, entonces mueren después de un tiempo, se conservan con vida, entre comillas, durante un tiempo más. Entonces eso es lo que ocurre con la muerte encefálica, ¿no? Ahí sí, cuando vos tenés una herida de bala, ¿no? Yo cuando hablaba con el presidente del INCUCAI, con Carlos Zorati, me decía justamente eso. Se empezó a hablar no solo de muerte a partir del corazón, sino de muerte encefálica. Hay órganos que aguantan más. Entonces vamos a aprovechar esos órganos que aguantan más, ¿no? Y eso, claro, fue una fuente fenomenal de oferta de órganos que antes no había. Antes faltaban órganos y sobraba gente que requería un trasplante. Se comenzó a invertir esa lógica y se pudo generar un mapa y un escenario mucho más amable y mucho más saludable para la gente que está en lista de espera. Todo esto se complementó muchísimo más con la ley Justina, ¿no? Que obviamente lo que viene a habilitar es que por defecto todos somos donantes salvo que expresemos lo contrario. Entonces se invierte el valor, se invierte la carga. ¿Hasta qué edad pueden ser donante una persona? No, hasta cualquier edad. No hay límite. Ah, no hay límite. No hay límite, no. Lo que se tiene en cuenta en muchos casos es la salud de ese órgano. De ese órgano, claro. Eso sí, lo que se tiene en cuenta. Y a mí me llamó la atención esto, me explicaba Carlos Zorati que para recibir, es decir, no es que, viste que uno piensa de manera, desde el no conocimiento, piensa que, bueno, si yo necesito un trasplante de un pulmón, por ejemplo, estoy en una lista larguísima, ¿no? Y cuando me toca, me toca. Esta lista se reconfigura todo el tiempo. No es que hay 4.000 personas antes que yo y yo soy el 4.001, entonces obviamente me voy a morir sin recibirlo. No, eso se arma un score, se arma un puntaje de acuerdo a las características de cada persona. Entonces, si vos sos más joven que yo, vos recibís antes el órgano. Se privilegia eso. Si vos estás bajo un determinado tratamiento, recibís antes que yo. Y el nivel de gravedad. Se hace una cantidad, es una encuesta larguísima, crea un coeficiente y eso implica que estés primero o último en la lista. ¿Cuáles son los impedimentos que son muy comunes? Me decía Carlos. Primero, los mitos alrededor del trasplante de órganos. Dice, a nosotros nos sigue pasando que mucha gente sigue creyendo que es un comercio, ¿no? Esa idea de la camioneta blanca que se lleva los órganos de los hospitales y los trafica. Eso me dicen, no pasa, no ocurre. Sé que forma parte de la ficción, quizás alguna vez pasó, pero no es algo que sea sistemático. La segunda cuestión es que como la muerte es tabú, muchas veces hay un impedimento. Es decir, si bien la ley habilita que todos somos donantes, después en la práctica ocurre que la gente no quiere que el familiar muerto pase a la morgue, se le haga una pericia y se le empiecen a sacar los órganos. No se quiere y es muy difícil ese contacto con la familia. Entonces, nosotros, me decía desde el INCUCAI, tratamos de tener reuniones periódicas con las instituciones de salud para decirles a los profesionales de la salud que con toda la sensibilidad del caso, hay capacitaciones para todos los gustos, que le vayan adelantando a la gente porque se pueden salvar vidas, ¿no? Y bueno, es lo que pasa siempre. Esto es muy sensible, hay una cuestión ética alrededor que podríamos discutir horas, pero está bueno saberlo. Está bueno saber que Argentina es referencia mundial en esto, que el INCUCAI hace verdaderamente muy bien las cosas y que donar salva vidas también.